Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. La nueva modalidad es que debemos estar alertos o despertarnos a la discriminación racial en la sociedad y otras formas de opresión e injusticia. Suena correcto y algo que los cristianos debemos apoyar. Pero cuando uno lo examina a fondo, lo que el mundo o la cultura considera discriminación es lo que los cristianos apoyamos. El matrimonio tradicional, la vida de un bebé en el vientre de su madre y la importancia de asistir a la iglesia, entre muchos otros. Acompáñame mientras exploramos parte 3 de esta miniserie sobre la cultura de cancelación. Mi invitado es Eliezer Santiago del programa Manantial de Vida y pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica en South Houston. Bienvenido otra vez, pastor. Muchas gracias. Y es un gusto y un honor el poder estar aquí para poder hablar de estos temas que son de grande importancia porque los estamos viviendo, los estamos sintiendo todo esto que nos están diciendo, que nos callemos la boca, y disculpen la forma en cómo lo decimos, o también nos están diciendo de que eso no se puede hacer, y si lo seguimos haciendo nos van a cancelar, nos van a cerrar, nos van a hacer muchas cosas. Y tenemos que estar alertas, informados de lo que está sucediendo, para que como hijos de Dios nosotros no reaccionemos frente a lo que escuchamos, porque ese es un problema, de que muchas veces alguien viene y nos dice cierra y nosotros queremos reaccionar simplemente por hacerlo. Tenemos una responsabilidad como cristianos. Y esta cultura en la cual estamos viviendo es una cultura que ha estado cambiando y principalmente es no voy a hablar de filosofía, pero es una cultura que está basada ahora en el postmodernismo, donde este tipo de cultura quiere decir de que ahora se tiene que examinar todo y que se tiene que reescribir todo lo que hacemos hasta el día de hoy. Y esto incluye las cosas de la Biblia, las cosas de los cristianos. Por eso es de que hay tanto grupo ahora que se ha formado derivado de toda esta filosofía que está pasando. Pero simplemente para ponerlos al día de las cosas que están sucediendo, por ejemplo, la Casa Blanca están siendo ayudados por todos los medios sociales, los medios masivos de comunicación, comparado simplemente al presidente anterior. El presidente anterior estaba siendo atacado las 24 horas del día. Ahora este nuevo presidente está siendo apoyado y hasta el momento casi no dicen nada negativo ni lo atacan. Y esto es simplemente para que se den cuenta la forma en cómo estos medios trabajan. Después también tenemos como uno de los plataformas tiene su grupo, por decirlo así, como su mini Suprema Corte, donde tienen sus 10 jueces que ahora ellos examinan lo que es correcto y lo que no es correcto. Aún hablando de cosas cristianas, a pesar de que no son cristianos, ellos dicen, bueno, esto, si lo siguen diciendo, los vamos a cancelar y los vamos a cerrar. Y es interesante, ¿no? Porque entonces surge la pregunta, ¿cómo es de que ellos tienen la verdad y yo no la tengo? ¿Cómo es de que la justicia de ellos es mejor que la mía? Estábamos hablando en la introducción acerca del racismo. Y es imposible cuando miramos a todos estos grupos, cómo ellos apoyan a uno y dicen que no son racistas, pero al otro grupo ni siquiera lo ponen. Discriminando. Claro. Y entonces es una situación bastante triste, por decirlo así, de cómo estos grupos se están levantando. Pero la palabra de Dios
nos ha mostrado las grandes verdades. Y esto es lo importante. Por ejemplo, en Jueces capítulo 21 y versículo 25, la palabra de Dios dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y es lo que estamos viviendo ahora el día de hoy. El pueblo de Israel en estos momentos había estado cerca de 450 años antes de que hubiera el primer rey. Y es interesante de que ellos abiertamente le habían dado la espalda a Dios, y esta nueva generación que se había levantado no conocía a Dios, ni tampoco querían honrarle, sino lo que ellos querían era hacer lo que bien les parecía. Y, por ejemplo, en los Estados Unidos aún no cumplimos 400 años, pero es muy interesante que hasta el día de hoy, si analizáramos todo, cada quien está haciendo lo que bien le parece. Y hablando de los medios sociales, ellos están haciendo lo que ellos quieren. Ahora tienen poder. Antes no lo tenían, ahora tienen ese poder y ellos creen que con ese poder ahora pueden taparle la boca a quien ellos quieren, juzgar si están ellos de acuerdo con lo que están diciendo o no, y nuevamente cancelar. Por eso se llama la cultura de cancelación, donde ahora es en todo. Básicamente es otra palabra para persecución. Así es. Es la misma idea, pero en vez de cambiarle terminología. Pero ellos no quieren que los cristianos fijen el estándar. Ellos quieren que digamos todo, que todo está bien, no importa lo que todos hacen lo que bien les parece. Y cuando uno viene y dice, no, esto no está bien, ellos dicen que nosotros estamos discriminando, nos acusan de discriminar. Y esa es la manera, esa es la nueva terminología y suena como que ellos tienen razón, porque suena, ay no, ¿cómo puede discriminar? Claro. Pero tiene todos los papeles invertidos. Sí, y es lo que pasa. Y tenemos que ir al principio de la Biblia, cuando Satanás tienta a la mujer, ¿y cómo lo hace? Con medias verdades. Uh-huh. Con que Dios te ha dicho que no comas ni lo toques, añadiéndole, y la mujer dice, oh, wow, no, Dios está mal entonces. Y nosotros, con esta cultura, es lo que está sucediendo. Pero la palabra de Dios ya hablaba acerca de ellos. Y, por ejemplo, Proverbios es muy interesante. Dice, el necio cree que lo que hace está bien. ¿Y qué es lo que pasa el día de hoy? Todos estos grupos, ellos creen que lo que están haciendo está correcto. Porque si tú le dices, no, tú estás mal, ellos en su conciencia dicen, no, yo estoy bien. Uh-huh. Esto es lo correcto. Después, Proverbios 26:12 dice, hay más esperanza para un necio que para el que se cree muy sabio. Porque ellos creen que saben todo y por lo mismo quieren ejercer esa autoridad sobre nosotros y cancelarnos a hacer todo este tipo de cosas. Después hay un versículo muy interesante, Deuteronomio 12:8, cuando Dios le está dando los mandamientos a su pueblo. Y Moisés, fíjense lo que les dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Moisés está diciendo, esto a partir de hoy se tiene que parar. No podemos seguir haciendo este tipo de cosas como lo hacíamos ahí en Egipto, porque ahora tenemos a nuestro Dios y a Él tenemos que honrarle y tenemos que glorificarle. Por eso Pilato, cuando el Señor Jesús está hablando acerca de la verdad, Pilato, en una forma sarcástica, le dice, bueno, ¿qué es la verdad? A ver, tú dime. Uh-huh. Cada uno tiene su propia definición de la verdad. Y es lo que pasa el día de hoy con todos estos medios sociales, ahora con gobiernos aún que ellos creen, por ejemplo, lo que pasó en California con el gobernador que cerró todo y no deja que haya reuniones que se unan, y si lo hacen, ahora están siendo perseguidas y miramos de todo. Ahora, en Estados Unidos
nosotros hasta este momento hemos disfrutado de una libertad religiosa como, como en ningún otro país. Y ahora que estamos siendo perseguidos, como que no nos gusta, por un lado, y por el otro lado, no sabemos qué hacer. Ujú. Exactamente, porque la verdad que ellos le hacen creer a uno que usted está mal por querer tener una línea, por querer tener ideas que no son de acuerdo a los de ellos. Dice que nosotros nos atacan de que nosotros no estamos siendo amorosos y todo lo demás. Y uno, si no está bien arraigado en la palabra, lo tuerzan como Claro. ya. Bueno, y es lo que ha pasado en las iglesias. Es interesante mirar las estadísticas y hasta este momento ha habido una gran cantidad de iglesias que ante esta presión ellos han cambiado y ahora, por ejemplo, lo que la palabra de Dios dice referente al matrimonio entre un hombre y una mujer, bueno, ellos ahora lo han abierto y lo han cambiado totalmente. Después, tocante al aborto, bueno, también ellos dicen, hay que hacerles caso porque, y tienen todas sus razones. Y lo triste es mirar a iglesias que fueron fundadas en la palabra de Dios, que han cedido frente a esta presión y han cambiado. Y ahora ellos nos miran a nosotros y dicen, no, ustedes son los que están mal Sí. y nosotros estamos bien. Yeah. Y Porque estamos contra la cultura. Toda la cultura va como en el camino angosto hacia la perdición y ahí va todos y nosotros estamos en otro camino y no, nos hacen burla, no, ustedes necesitan venir para acá y ay, si no nos ponemos firmes, claro. nos arrastran. Sí, y entonces la palabra de Dios habla acerca de estos grupos. Y lo ha dicho desde el principio, porque en Romanos, por ejemplo, Dios habla y dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y hablando de todos los hombres, aún hablando en el día de hoy, lo que de Dios se conoce ha sido manifestado. Después, en Romanos capítulo 1 y versículo 20 dice, siendo las cosas hechas, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque pueden mirar la naturaleza, pueden mirar todo, por supuesto ellos lo cambian todo, pero ahí se pueden dar cuenta de que ha sido un Dios el que ha hecho todas estas cosas. Versículo 21 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Se hicieron necios. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Y esto es lo triste, porque esta es la generación que estamos viviendo el día de hoy. Conocen a Dios, pero para ellos Dios es algo que significa tenemos que atacar, tenemos que exterminarlo por completo, porque lo que nosotros estamos haciendo, eso es lo correcto. Entonces, esto es lo que está sucediendo ahora en nuestros días, de que estos grupos sociales, de que estos grupos aún de compañías que se han metido ahora, supieron creo que todos acerca del juego de béisbol de las estrellas, que porque en ese estado donde se iba a hacer, ellos apoyaron lo que la palabra de Dios dice, no les gustó, y dicen, bueno, vamos a mover ese juego a otro lugar. Y son compañías, por ejemplo, una compañía de refrescos muy famosa que también estaba apoyando todas estas cosas, ahora están pensando lo que están haciendo porque les está costando mucho dinero. Ya están perdiendo dinero. Entonces ahora están pensando nuevamente qué es lo que van a hacer. Pero compañías que ahora se están metiendo en política, que se están metiendo en todo. Y esta cultura de cancelación la miramos por todos lados. Y no hay vuelta atrás. No. Esto no va a cesar. No. A no ser que Dios cambie corazones, pero vamos rumbo al anticristo, así que esto va a seguir así. Así que tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer como cristianos y
bueno, vamos a hablar, bueno, al final del programa un poquito acerca de qué es lo que nos toca a nosotros hacer. Vamos a tomar una pausa. Estamos con el pastor Eliezer Santiago de la Iglesia Cristiana Evangélica en South Houston. Y si usted quiere participar, háganos su pregunta o comentario, ya sea en Facebook o llamándonos. Tenemos a nuestra querida voluntaria que está al mando de los teléfonos, Eugenia García. Así que llámenos, 713-520-7900. 713-520-7900, aquí en Radio Amistad. Solo un minuto. A menudo nos atraen las historias sobre personas cuyos logros superan todas las expectativas, ya sea que se trate de actividades intelectuales o de emprendimientos empresariales. Aplaudimos su éxito, pero por muy impresionantes que sean los logros humanos, no son la norma por la cual Dios mide el éxito. No importa cuán talentosos o exitosos seamos según los estándares terrenales, porque la meta de Dios para nosotros es la obediencia, la fidelidad y el carácter a la manera de Cristo. El Señor desea que tengamos éxito espiritualmente, por eso nos ha provisto de su palabra, donde nos da principios para poner en práctica testimonios de hombres y mujeres fieles para estudiar e imitar, y el ejemplo más poderoso de amor y obediencia, su Hijo. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos con usted aquí en el programa Temas Vitales hablando de la cultura de cancelación. En inglés, otro término es woke o despertar al racismo, discriminación, pero que suena, como dije al principio, muy cristiano, hasta que usted se da cuenta a quiénes son los que no son aceptados. Y cuando uno está en contra de lo que ellos dicen, por lo que dice la palabra de Dios, o sea, se está poniendo firme en lo que dice la palabra de Dios, usted es el enemigo, usted es el que está mostrando discriminación. Muy bien, estamos, bueno, gracias a María Victoria, gracias por acompañarnos por Facebook. Dice, bendiciones hermosos todos sus programas, Dios les bendiga, siempre saludos desde Coahuila, México. Muchas gracias por acompañarnos desde Coahuila, un gran saludo a todos nuestros amigos en México. Bueno, nuestra posición como hijos de Dios, ¿cuál es? Así es. Tenemos que poner las bases y entender nuestra posición aquí en esta tierra. Porque si no la entendemos y no la sabemos, frente a esta presión que tenemos, vamos a reaccionar en una forma negativa y vamos, en lugar de darle la gloria y la honra a nuestro Dios, le vamos a dar toda la vergüenza porque no sabemos cómo hacerlo y no sabemos tampoco cuál es mi posición. Entonces tenemos que entender, y el Señor Jesús nos lo puso pero muy claro en Juan 17. Él está orando y Él está diciendo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Versículo 14, yo les he dado tu palabra, y fíjense, el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y tenemos que entender esto. Estoy en esta tierra con un propósito, pero yo ya no pertenezco aquí. Mis raíces ya no deben de estar, porque muchas veces decimos, oh, mi país, y ya no somos. Ahora ya tenemos... sea de un país o de otro país, de ningún país. Claro. Somos ciudadanos del cielo. Así es. Y entonces nuestra mentalidad, nuestro enfoque ya no es las cosas de esta tierra. Estamos acá, pero con un propósito, y más adelante vamos a estar hablando acerca de esto. Entonces, si mi ciudadanía está en el cielo, y como decía el Señor, guárdalos por favor, porque
están en el mundo, pero ya no son del mundo. Y fíjense las veces que el Señor repite esta frase, pero hay una cosa. Por haber creído en Él, el mundo ahora nos aborrece. Entonces tenemos que tener eso en claro. Y esto no es algo que se va a terminar. Esto es algo que siempre va a estar. ¿Por qué? No tan solo porque Satanás quiere destruir todas las cosas de nuestro Señor, sino también por el pecado que hay en el hombre, lo guía a siempre estar buscando destruir lo que es de Dios. Lo miramos desde el principio. Satanás quiso destruir la obra que Dios había hecho con Adán y Eva. Después lo podemos mirar a través de toda la Biblia y a través de toda la humanidad. Podemos mirar cómo actúa, las cosas que hace con tal de destruir todo lo que es de Dios. Ahora, esto nos lleva entonces al siguiente concepto. Muchas veces, y la vez pasada, hubo una pregunta, bueno, si el expresidente Trump, las cosas que él estaba haciendo, la pregunta era, ¿por qué si él se decía cristiano, por qué era de cómo hablaba y todas las demás cosas que hacía? ¿Debemos de apoyarlo o no? Y recuérdense, nosotros ya no somos republicanos, nosotros no somos democráticos, nosotros no somos del Partido Verde, nosotros no somos nada de esto, porque ya no somos del mundo. Nosotros somos hijos de Dios. Estamos aquí en este mundo con un propósito, pero ya no pertenecemos y no debemos de meternos en el sentido de, bueno, yo me voy a hacer de este partido o yo me voy a hacer del otro partido. Y ese es el problema con los creyentes que ponen su mirada como en el día de hoy, en estos días. Creen que su esperanza es el gobierno, porque el gobierno puede resolverle sus problemas. Ahora, no está sugiriendo que no debemos votar o que no debemos... Claro. Eso no lo está diciendo. Lo que está diciendo es que sí debemos participar porque ahí es como podemos ser representados por los senadores, etcétera. Pero no poner nuestra esperanza en que ahí va a venir toda nuestra libertad. No, Claro. Todo viene del Señor. Así es. Y Pablo lo va a reforzar porque Pablo dice que tenemos que someternos, tenemos que sujetarnos a las autoridades. Ahora viene el punto, ¿hasta cuándo yo me debo de sujetar? Y la respuesta después la tenemos en Hechos, cuando los discípulos, frente a la cultura de cancelación que les dijeron, cállense la boca, no pueden seguir hablando acerca de Jesús, ellos dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. En el momento en que me prohíben a mí creer en mi Dios y hacer las cosas que honran a Dios, ese es el momento en que yo dejo de obedecer, pero lo quiero decir con cuidado. Eso no quiere decir de que ahora, como no estoy obedeciendo, voy a levantarme en una protesta y voy a agarrar armas y voy a juntar un grupo y hacer destrozos por lo que me están diciendo. Eso no es nuestra posición. Simplemente para que podamos estar nosotros claros. Después Filipenses nos va a aclarar. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, si yo estoy aquí en esta tierra es con un propósito. Y ese propósito es la que yo, como hijo de Dios, la gente me mire cómo es un hijo de Dios, cómo actúa, cómo reacciona frente a todas estas presiones de esta cultura de cancelación. Porque yo puedo tener mi página en uno de estos grupos sociales y si yo pongo un versículo y ellos me cancelan y me prohíben hacer eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? No es enojarme y empezar a escribirles lo malo que son, no. Puedo yo hablar de la palabra de Dios tal vez en otro lugar y seguir compartiendo la palabra de Dios. Es lo mismo que pasa con nuestros senadores y nuestros representantes. Y mi pregunta es,
cuando están, como ahorita en estos momentos, están por votar en esta legislación acerca de votar. Y ellos la han llamado que esto es lo mejor para todo el pueblo de Estados Unidos. Pero sin en cambio es lo peor para nosotros como cristianos. Ahora, ¿te has comunicado con tu senador y le has dicho, estoy orando por ti para que puedas votar como lo dice la palabra de Dios? Porque ese es un testimonio hacia ellos. Le podemos decir, estoy orando por ti para que hagas lo correcto, etcétera. Esto es envolvernos, no en una forma negativa, pero en una forma donde estás dando tu testimonio y les estás hablando de Cristo. Es importante estar involucrados en el mundo, pero otra vez, no vamos a desesperarnos cuando las cosas siguen siendo de mal en peor para los cristianos. Claro. Y que nos pongan en la cárcel, como lo hicieron para este pastor en Canadá, que él no quiso cerrar, bueno, no se reunió ni siquiera en la iglesia, solo en las casas. Y desde ahí es donde lo arrestaron. Porque él cerró la iglesia, pero siguieron reuniéndose en las casas, pero no. Claro. No. Y esto ha pasado en realidad en todo el mundo. Por ejemplo, en Finlandia, uno de los, no sé qué título tengan, pero voy a mencionar senadora de allá, la quieren quitar porque su fundación es la palabra de Dios. Pero por supuesto, para el resto de ellos dicen no, eso no. Así es de que o te callas o te vas. Sí, porque ella puso, creo, si mal no recuerdo, algo en su página o dijo algo hace años ya acerca del matrimonio tradicional. Claro. Y por eso le están crucificando. Así es. Y es una legisladora, sí, allí en Finlandia. Después le pasó, por ejemplo, también ¿cómo se llama? El grupo de Billy Graham con Franklin en Londres, donde les prohibieron poner cualquier tipo de publicidad acerca de una campaña que se iba a hacer. Las buenas noticias es de que ahora ellos han ganado, pero es para que se den cuenta y pudiéramos ir poniendo ejemplos de todo el mundo. El de Canadá, ya escuchamos cómo el gobierno está pero tremendamente atacando a los cristianos. Y simplemente para que nosotros abramos los ojos a la realidad de lo que está sucediendo y a nuestra posición. Yo estoy en este mundo, pero no debo de enojarme, no debo de pararme en armas, no debo de hacer nada negativo, sino al contrario, mostrar el amor de Cristo. Ahora, a la vez tenemos que estar dispuestos, como este pastor y otros, a sufrir persecución por pararnos firmes, y como los hechos, sí, ellos dijeron, no, vamos a obedecer a Dios y tuvieron que ir a la cárcel. Dios nos manda a sufrir por su nombre. Como el versículo que dijiste, a mí me persiguieron, y ustedes también le van a perseguir. Es parte de seguir a Cristo. No estamos acostumbrados a eso. Hasta ahora no hemos sufrido y como que no nos gusta mucho la idea de sufrir, ¿no es cierto? ¿A quién le gusta? No creo que a los discípulos les encantaba la idea tampoco, pero ellos tenían muy, muy en claro lo que tenían que hacer y a veces nosotros no tenemos tan en claro lo que tenemos que hacer. Así es. Muy bien. Y el otro punto es, por ejemplo, nuestro Señor, Él nos puso el ejemplo, porque a Él lo persiguieron, a Él le dijeron, no puedes hablar de esas cosas. Sin en cambio, Él continuó. Él sabía las consecuencias de eso, pero es más importante de que alguien se salve y no de que alguien se vaya por toda una eternidad al infierno. Muy bien, entonces tenemos que tener en claro nuestra posición y vamos a seguir hablando de cómo Dios usa a incrédulos incluso para hacer su voluntad
y cómo debe la iglesia responder a la cultura de cancelación. Esa es la clave. No se vaya, quédese con nosotros para escuchar ese punto final. Si tiene preguntas, llámenos 713-520-7900. Otra vez, 713-520-7900. Si quiere llamar a la iglesia, la iglesia Verdad en Amor o al pastor, el número telefónico que deben usar es 713-203-7963. Ok, 713-203-7963. Sigan en sintonía de Temas Vitales. La segunda mitad viene a continuación. Erma Bombeck solía decir que si una madre criaba a sus hijos de la manera correcta, ella entonces no tendría una vida normal. Definitivamente, ser madre no es un trabajo fácil. ¿Se imagina usted lo difícil que es para ellas preparar, alistar, planchar, cocinar, lavar y cuando los hijos están enfermos, sentarse a su lado por horas, esperando hasta que ellos se recuperen? Y por lo general, todo su esfuerzo lo siguen haciendo por días, meses y hasta años. Si todavía tiene una madre con vida, llámela. Dígale cuánto agradece todo lo que ella ha hecho por usted. Dios bendiga a nuestras madres. Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de Visión para Vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Continuamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales. Dolly Martín junto con mi invitado, el pastor Eliezer Santiago de la Iglesia Cristiana Evangélica en South Houston. Estamos hablando hoy de la cultura de cancelación. Si recién nos acompaña, gracias por estar en sintonía. Y esta es parte 3, así que si no vio parte 1 y 2, fueron el mes pasado y antepasado. Vino para estar con nosotros, para seguir hablando de cómo los cristianos estamos siendo perseguidos por la cultura bajo el nombre de discriminación. Y no estamos despiertos, dicen ellos, que tenemos que despertarnos a la injusticia, y ellos llaman injusticia cuando no estamos de acuerdo con su punto de vista en cuanto a temas de la Biblia, temas conservadores. Dios usa incrédulos. Háblenos un poquito acerca de eso, pastor. Así es. Entonces, lo que estamos hablando es de esta cultura que quiere cancelar, y principalmente lo vamos a poner bastante claro como la palabra de Dios, están en contra de Dios, de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para traer redención y traer el perdón de pecados a todos aquellos que le confiesan a Él como Salvador. Esto es un mensaje que está prohibido y que no permiten ellos de que nosotros lo estemos diciendo abiertamente. Y a través de toda la historia es interesante mirar cómo frente a esta cultura de cancelación, cómo Dios también ha usado a líderes, por ejemplo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y después vamos a ver en el Nuevo Testamento, cómo ha usado a líderes que no necesariamente eran judíos, que no necesariamente conocían a Dios, pero que fueron usados por Dios para hacer su voluntad. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con lo de la cultura de cancelación? Bueno, el punto es de que al principio ellos mismos estaban tratando de ejercer esta cultura de cancelación. Por ejemplo, tenemos a Nabucodonosor. Creo que todos conocemos la historia. Como al principio, él fue y conquistó a Judea, se los llevó, mató casi a la mayoría y se llevó a los pocos, se los llevó para allá, y por supuesto, ellos a sus dioses querían que el pueblo de Israel lo adoraran. Y él estaba pero bien fuerte en eso, hasta que Dios le demuestra a él de que solamente hay un Dios verdadero. Y sabemos toda la historia de cómo él
perdió la memoria y cómo se fue después ahí en el campo como un animal, hasta que él reconoce finalmente de que hay un Dios verdadero. Y cuando él lo hace y se arrepiente, Dios lo restablece. Y es muy importante e interesante mirar las palabras de Nabucodonosor, porque ahora él va a decir, Jehová es el único Dios verdadero. A él tienen que seguirle, a él tienen que obedecerle, porque no hay ningún otro Dios. Y ahora él lo hablaba de su propia experiencia, de lo que había vivido. Y después miramos ahora a Nabucodonosor siendo usado para que su pueblo regresara nuevamente a Judea y para que empezaran nuevamente a reconstruir esta ciudad. Y nos damos cuenta, un líder que estaba en contra, estaba cancelando la creencia en Dios, después él mismo reconoce a Dios y cómo cambia. Y es algo pero realmente maravilloso mirar la forma en cómo Dios usa a personas. Por eso la importancia de orar por nuestros líderes Así es. continuamente. Tenemos a Yolanda acompañándonos. Gracias, Yolanda. Y también una oyente que nos llamó al 713-520-7900 y dice, comenta que existen muchos padres que no están criando a sus hijos en el temor de Dios y por eso los hijos se dejan influenciar por el mundo y las cosas del mundo. ¿Qué consejo le puede dar a esos padres que no enseñan a sus hijos las cosas buenas? En primer lugar, lo más importante es de que esos padres tienen que rendirse ante el Señor. Porque no es simplemente decirle a mi hijo, ¿sabes qué? Lee la Biblia, ora, y yo no lo hago. Nuestros hijos miran nuestro ejemplo. Entonces, en primer lugar, los padres son los que tienen que cambiar. Tienen que sujetarse a la palabra de Dios y tienen ellos que estudiar, leer la palabra, para que entonces ellos puedan empezar a compartir la palabra de Dios a sus hijos. Ahora pueden hacerlo juntos, empezar en este proceso. No es tan solo el padre, pero también los hijos, empezar en este proceso de humillarse delante del Señor, reconocerle que Él es el único Dios verdadero y empezar a meditar en la palabra de Dios. Ahora, hay muchas formas interesantes de cómo lo podemos hacer y la palabra de Dios nos lo dice. Cuando estamos en nuestra casa, normalmente lo más importante es la televisión, la computadora, las tabletas y los teléfonos. Eso es lo más importante. Y como padres, tenemos que, por decir algo, apagar la televisión, recoger todos los teléfonos, apagar todo y ahora vamos a concentrarnos a leer la palabra de Dios, vamos a orar y este es el principio y si lo sigues haciendo, tú como padre vas a mirar el resultado después en tus hijos. Por ejemplo, ayer me pasó, mi nieto estaba conmigo y le estoy llamando porque él nada más puede mirar ciertos minutos la televisión, no puede mirar mucho, pero esos pocos minutos que lo puede mirar, le hablé varias veces y me ignoró, ni siquiera me escuchó. Y eso es lo que pasa cuando tenemos todas estas distracciones prendidas. Por eso es de que es importante quitarlas por estos momentos. Y ahora, al empezar con tus hijos, vas a tener que empezar con poquito tiempo. Porque si quieres estar con ellos 30 minutos, los vas a perder. Tienes que hacerlo a lo mejor 2 minutos, después 4 minutos, después 6 minutos y vas aumentando. Pero como padre, es importante el ejemplo que tú le das a tus hijos. No nomás puedes decirle, lee la Biblia o ve a la iglesia si tú no lo haces. La importancia de hacerlo nosotros. Y si no lo hacemos, recuérdense la grande advertencia que tenemos en Jueces. Se va a levantar una nueva generación, que va a ser la de tus hijos, que no conocía a Dios ni sabían las obras que Dios había hecho por ellos. Y la responsabilidad cae sobre los padres, no sobre la iglesia. Entonces,
los padres tienen que ponerse las pilas, papás específicamente. Hoy escuché la estadística que cuando un papá acepta al Señor, es un 90 y algo % seguro que el resto de la familia van a seguir. Pero cuando mamá o un hijo lo hace, el porcentaje cae muchísimo. No es que es imposible, pero el papá tiene mucho peso en la familia. Y tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Después de otros líderes que usó el Señor, tenemos a Faraón, tenemos a Ciro, tenemos a una Herodes en el tiempo del Señor. ¿Cómo lo usó el Señor? Fue parte de todo lo que ya estaba escrito acerca de la obra de redención que iba a ser nuestro Señor. Y es muy interesante mirar aquí también esta cultura de cancelación. El Señor resucita. ¿Qué hacen los líderes religiosos de aquel tiempo? Pagar dinero. Cállense, el Señor Jesús no resucitó, esa es la más grande mentira, sus discípulos se lo robaron. Eso es lo que tienen que decir. Y qué triste, ¿no? De que aún hasta el día de hoy, todo esto lo seguimos escuchando, esta cultura de cancelación. Después también podemos mirar ahora, simplemente hablando en los últimos años. Ha habido muchos presidentes que se dicen creyentes, que se dicen cristianos, y ponen toda su historia de todo lo que han hecho. Sin en cambio, cuando han estado en poder, se han olvidado de las cosas de Dios. Ha habido otros que no han sido creyentes, pero que Dios los ha utilizado para hacer la voluntad de Dios. Lo podemos mirar en el presidente Trump, el expresidente, cómo Dios lo usó. No es de que apoyamos todo lo que él hizo, pero Dios lo usó para, por ejemplo, poner un alto al aborto. ¿Sí? Por ejemplo, para que pudiéramos nosotros seguir reuniéndonos libremente y sin opresión en las iglesias. Y pudiéramos seguir con la lista, porque es una lista grande y buena de cómo Dios lo utilizó. El presidente que tenemos ahora, él se dice que es de un grupo, y se supone que por ser de ese grupo hay respeto hacia la vida y ellos no creen en el aborto y no lo soportan. Sin en cambio, nuestro presidente miramos de que él está haciendo todas las cosas totalmente diferente. Entonces, ¿cuál es mi posición? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer frente a todo esto? Y la palabra de Dios me lo va a decir, porque la palabra de Dios nos va a poner claramente la posición que yo debo de tener como individuo, como parte de la iglesia y como parte de la influencia que tengo, no tan solo en mi barrio, pero en toda mi ciudad y después hasta estado y aún en toda la nación. Y nuestro Dios tiene algo muy hermoso para cada uno de nosotros de lo que tenemos que hacer. Lo importante es que nos demos cuenta de esa responsabilidad y que la hagamos. No estamos solos. Recuérdate de eso, frente a toda esta opresión. Muchos se recuerdan cuando nos dijeron que no podíamos ir a la iglesia, que teníamos que cerrar. Y muchos espantados dijeron, bueno, ¿ahora qué va a pasar? Y en lugar de poner sus ojos en Dios, los pusieron en el problema. Y esas iglesias muchas veces están hasta cerradas todavía. Y hay muchos miembros que no quieren regresar porque han sido espantados por todo lo que se les ha dicho. Y dicen, no, yo no quiero ir, no quiero estar ahí. Y es triste. Triste que hemos cedido nuestra posición. Hay un comentario de un papá, dice que, o un oyente, dice que tiene un hijo de 14 años en una escuela cristiana y en la temporada de elecciones sufrió discriminación y hasta lo excluyeron por exponer su punto de vista por apoyar al expresidente Trump. Esta madre, comenta que hay, que hay
que fortalecer a los hijos en su fe en el Señor, ya que las cosas que los niños están pasando en las escuelas seculares es horrible. Ahora los tienen que entrenarlos para la nueva ideología que están inyectando la destrucción de la familia. Comenta si pueden mejor que los metan en una buena escuela cristiana, ya que muchos cristianos están cayendo en esta nueva ideología. Y tenemos que tener cuidado. No porque es una escuela cristiana, quiere decir que les van a estar enseñando lo que es correcto y que les van a estar enseñando las cosas que les van a ayudar. Por ejemplo, yo tuve que hacer una decisión con mis hijas. Yo las tuve en una escuela cristiana los primeros años. Uh-huh. Pero después mi esposa y yo tomamos la decisión de ponerlas en una escuela pública, y mis hijas sabían que iba a haber persecución por su fe. Y nosotros estábamos con ellas todo el tiempo hasta que se graduaron. En cada actividad, en cada cosa estábamos involucrados. En cada junta que había, estábamos ahí para ayudarlas, para exponer lo que era correcto y para que no estuvieran solas. Después le hablábamos con ellas y las animábamos a que le hablaran de Cristo a otras compañeras. Y gracias a Dios de que ellas lo pudieron hacer, pero el apoyo nuestro como padres es indispensable. Indispensable. Muy bien. Tomamos nuestra última pausa y después, si hay alguna otra pregunta o comentario, sus comentarios son muy bienvenidos. 713-520-7900. En este último segmento, el pastor Eliezer Santiago nos va a hablar de cómo debe la iglesia responder a la cultura de cancelación. Le animo a seguir en sintonía de su programa Temas Vitales aquí en Radio Amistad. Hola, soy Johnny Erickson Tara. Las amistades le importan a Dios. Solo lee el capítulo 2 de Santiago, donde dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Y si las amistades son importantes para Dios, también deberían importarnos a nosotros. Es por eso por lo que me esfuerzo por hacer saber a mis amigas y amigos lo mucho que significan para mí. Por ejemplo, el domingo pasado le envié un mensaje de texto rápido a mi amigo con dolor crónico, diciendo: estoy pensando en ti y orando por tu dolor. O cuando mi amiga viene a ayudarme por las mañanas, recuerda que estoy en silla de ruedas, mi esposo la recibe con una sonrisa y una taza de café. Para que una amistad crezca, debe haber ánimo y gratitud. Así que hoy aprecia a un amigo o amiga con un mensaje de texto, una llamada o incluso un café. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Continuamos con usted aquí en el programa Temas Vitales con el pastor Eliezer Santiago y estamos, el número telefónico de paso del pastor Santiago, si quiere usted anotarlo, 713-203-7963. 713-203-7963. Estamos viviendo una época, tal vez muy similar a lo que eran los cristianos, y como dijo en Faraón y todo eso, no hay nada nuevo debajo del sol, pero es que hemos estado durante 200 años aquí en Estados Unidos muy privilegiados. Así es. Y ahora ya no. Entonces tenemos que darnos cuenta que las cosas están cambiando y vamos a tener que armarnos de fortaleza. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar, tenemos que estar conscientes. Esto no va a cambiar. No va a cambiar. Y perdónenme que tenga que decirles estas malas noticias. Nadie quiere escuchar eso, pero es mejor que sí, lo enfrentemos y digamos, tenemos que hacer un plan. Así es. Entonces, esto va a ir de mal en peor. Uh-huh. Y yo, como creyente, como hijo de Dios, estoy en medio de todo esto. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Me debo de poner todo triste? ¿Me debo de entrar en una depresión porque ya no están las cosas como a mí me gustaban o con la libertad que tenemos?
Y tenemos dos opciones. Una, escondernos. Una, decirle a todos estos grupos que nos están cancelando, está bien, voy a obedecer lo que me dicen y me voy a callar la boca y me voy a quedar sentadito ahí. Esa no es nuestra posición como hijos de Dios. No pertenecemos a este mundo. Nuestra posición somos embajadores, así lo pone la palabra de Dios. ¿Y cuál es la responsabilidad de un embajador? Hablar de su país. ¿Cuál es nuestro país? El cielo. ¿Qué cosas tengo que hablar? Las cosas de mi país, las cosas de mi rey, las cosas de mi presidente, si podemos usar ese nombre si quieren. Presidente, hablando de Jesucristo. Sí. Yeah. Podemos entonces nosotros hacer esto que le honra a Él. Ahora, entonces yo como hijo de Dios estoy en esta tierra, protegido por Dios, ayudado por Dios, pero Dios está permitiendo, y entiendan bien esto, Dios está permitiendo esta persecución y aún no es nada en realidad lo que estamos sufriendo comparado a lo que va a venir. Pero el Señor está permitiendo esto. Entonces surge la pregunta, ¿con qué propósito el Señor está permitiendo esto? Y tengo 3 puntos. El primero de ellos, la iglesia debe de estar activa en lugar de pasiva en su fe. ¿Cómo está tu fe? Por ejemplo, ahorita estás siendo atacado. ¿Cómo reaccionas? ¿Te enojas? ¿Dices, bueno, voy a obedecer o ya no voy a hacer eso? ¿Qué es lo que pasa a través de tu mente? Recuérdate, somos hijos de Dios. Tenemos el poder del Espíritu Santo, que es el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, nosotros lo tenemos. Entonces, no es de que yo me voy a levantar ahora en protesta y voy a salir y voy a hacer lo que yo quiero. Frente a esta cultura donde cada quien hace lo que cree que es correcto, hace lo que cree que es la verdad, nosotros tenemos la verdad. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra de Dios sigue aún firme. Sigue aún con esos principios que no han cambiado y que a través de la historia se sigue diciendo esta grande verdad de que Jesucristo es el único en el cual hay salvación y que nuestro Dios es el único Dios verdadero. Entonces, yo con mi fe, no apoyada en un gobierno, no apoyada en un grupo, yo y Dios, recuérdense, es mi relación personal, yo y Dios, mi fe tiene que estar activa. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ya lo mencionamos anteriormente, puedo orar, puedo comunicarme con estos grupos, no para quejarme, pero para hablarles de Dios, decirles, Dios te ama y Dios quiere salvarte. Podemos también participar escribiendo, participar en grupos que no se están levantando en violencia, pero que se están uniendo para orar, para animar a estos grupos a que se den cuenta de que en Dios tenemos la única verdad. También, en segundo lugar, la iglesia debe de saber y articular sus creencias. Porque, por ejemplo, el postmodernismo que estamos viviendo es cuestionar todo, incluyendo nuestra fe. Y hay cantidad de institutos bíblicos que han cambiado la palabra de Dios porque dicen, bueno, si lo estudiamos realmente a fondo y nos damos cuenta de que aquí realmente lo que ahorita se está prohibiendo realmente es algo que no está mal. Y entonces están cambiando las bases de lo que la palabra de Dios dice, porque ahora ellos la están analizando, ellos se creen sabios, ellos se creen que tienen la verdad y creen que la Biblia no es la verdad y entonces la pueden cambiar y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, como decíamos también hace unos momentos, yo tengo que estudiar la palabra de Dios. Tengo que entenderla y tengo que estar firme en estas verdades, porque si no las conozco, voy a ser movido fácilmente.
voy a perder el enfoque. Y en tercer lugar, la iglesia debe de reposicionar su esperanza en Dios. Porque en estos momentos, hablando de Estados Unidos, estamos poniendo, mejor dicho, muchos están poniendo su esperanza en el gobierno porque Él es su salvador. Él los va a sacar del problema económico en el cual están. Él les va a estar apoyando. Él les va a estar dando esto, les va a estar dando lo otro. Entonces tú ahora dices, no necesito a Dios porque el gobierno me va a suplir todo. Y estás equivocado. Recuérdate, mis ojos deben de estar en Dios porque Él es el que va a suplir mis necesidades. Y Él puede usar como vehículo al hombre, y lo ha usado, como ya mencionó varios presidentes o líderes, pero tenemos que tener muy en claro que viene de Dios. Así es. Entonces, tengo que reposicionar mis ojos, mi esperanza está en Dios. Y si yo estoy viviendo en este mundo con mis ojos en el cielo, sabiendo de que mi Señor regresa por mí, mi reacción frente a toda esta opresión, frente a toda esta persecución, va a ser la de honrar y de glorificar el nombre del Señor, siguiendo el ejemplo que Él nos ha dejado, como nos dice Pedro, siguiendo sus pisadas. Ahora, frente a la persecución, ¿qué hizo el Señor? Cerró su boca. Enmudeció y no habló. Hubo momentos en que Él habló. No necesariamente tenemos que quedarnos callados todo el tiempo. Pero cuando nos empiezan a atacar. Claro, va a haber el momento en que tenemos que dar cuenta de nuestra fe. Y no nos podemos quedar callados. Fíjense el ejemplo de, y perdón, ahora se me olvidó el nombre. Bueno. Que fue el primer mártir en realidad. Esteban. Él estaba hablando de la palabra de Dios. Vino este grupo de cancelación y le dijeron, estás equivocado. Y cuando él estaba hablando, porque estaba mirando las maravillas de lo que Dios había hecho y del cielo, para ellos dijeron, esto fue el colmo. Así es de que lo empiezan a apedrear. Y tenemos que estar firmes sabiendo de que las consecuencias muchas veces van a ser difíciles. Nosotros en la iglesia lo pensamos muchas veces. No vamos a cerrar, vamos a continuar con obediencia, por supuesto, pero vamos a continuar sin cerrar para que las personas puedan venir y puedan escuchar la palabra de nuestro Dios. Y estábamos dispuestos porque lo habíamos pensado. Si nos llevan, nos llevan. Es algo que tenemos que, antes que venga el problema a nuestra puerta, tenemos que ya tener en claro cómo vamos a reaccionar. Ahora, pasa algo interesante con nosotros. ¿Se acabó? Oh. Ay, pero le pueden llamar al Pastor Santiago, el número 713-203-7973. Pastor, muchas gracias. Quedó mucho por decir, pero creo que estamos empezando a entender de que tenemos una responsabilidad muy grande. Así es. Otra vez el número del pastor 713-203-7963. Espero que vuelva a estar conmigo mañana. Hablamos del Seguro Social. Que Dios le bendiga. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.